Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura, que transmite desde La Loma, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán y resido en La Loma, Jalisco. Voy a hablar de dos temas, si alcanzo los dos. Puse nada más uno en el encabezado, lo de la prohibición de que se pongan representaciones del nacimiento de Cristo en los lugares públicos de toda la República Mexicana. Bueno, van a decirme que por qué surge todo esto. Bueno, es que de 3 ayuntamientos del estado de Yucatán salió la petición, bueno, un juicio de amparo, que significa, pues en este caso, se cree que se le está cometiendo a alguien o a algunas personas, en este caso a los pueblos o a los ayuntamientos, una injusticia, y entonces se pide a la autoridad, y en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se remedie esa injusticia. ¿Y cuál es la injusticia que dicen los 3 ayuntamientos del estado de Yucatán? Pues el de Mérida, Chocholá y Mocochá. Mérida, Chocholá y Mocochá. Que junto a los miles de ayuntamientos de toda la República y además de una parte de la República Mexicana menos poblada y menos desarrollada, bueno, pero las motivaciones ya sabemos cuáles son, como el otro tema, pues. Al INE no se le toca. Los obispos mexicanos sacaron un documento donde se hablaba, pues, de que estemos listos, vigilantes, atentos contra esta arremetida directa contra la democracia mexicana. Nada más que, pues, todo esto viene del presidente de la República, Andrés López Obrador, que le decimos el doble K. Ya saben por qué. Últimamente se está dando a conocer que el movimiento de Morena es una secta. Es una secta donde el jefe es Andrés López Obrador, el doble K. Miren cómo se nota una secta o cómo se diferencia una secta de una religión. Una religión tiene una organización en que se distribuyen todos los cargos de la autoridad, que se llaman ministerios. Ministerio quiere decir servicios religiosos. Entonces todos los servicios religiosos no decaen o no recaen en una sola persona, sino que los servicios religiosos y la autoridad religiosa están en una persona, pero junto a un grupo de personas que se les llama colegio. El Papa tiene su colegio de cardenales, el obispo tiene su consejo, su colegio de personas que lo asesoran, el colegio presbiteral. Y no es que el obispo tenga que hacer lo que le digan sus asesores o que el Papa tenga que hacer lo que le dicen los cardenales. Es al contrario. El Papa asume lo que dicen los cardenales y entonces con su autoridad
representa a los cardenales. Por ejemplo, cuando eligieron a este papa, quienes, bueno, es que desde el Concilio Vaticano II, al final del Concilio Vaticano II, los obispos de aquel tiempo que eran liberales y que eran, que querían que la iglesia se transformara de la iglesia de los ricos a la iglesia de los pobres, de la iglesia de poder a la iglesia de servicio, de la iglesia dogmática, excomulgante de todos y recriminadora de todos, a la iglesia comprensiva, tolerante y ecuménica. Pero como al terminado el concilio, creo que en 1965, los cardenales antiguos dijeron: ya les dimos a los obispos las llaves de la iglesia, pero nosotros vamos a cambiar las chapas, es decir, no los vamos a dejar que cambien a la iglesia. Y bueno, esos obispos apenas están muriendo ya los últimos. Pero luego se hizo en las catacumbas del Vaticano un pacto entre los obispos que en aquellos tiempos, hace 50 años, pues estaban muy jovencitos, que tenían unos 30 años, o sí, 30 o 40, y que ellos iban a implementar, en un determinado momento, ante el cambio generacional, iban a renovar la iglesia de acuerdo al espíritu del Concilio Vaticano II, que inauguró Juan XXIII y que terminó Pablo VI. Pues entre esos cardenales, bueno, o personalidades, estaba el actual Papa, Jorge Bergoglio. Y cuando ahora hubo esta elección, la última, pues, donde fue elegido Bergoglio como Francisco, le recordaron eso, y uno que estaba allí junto a él, donde hacen las votaciones, en la Capilla Sixtina, le dijo: acuérdate de San Francisco de Asís, que reconstruyó la iglesia. Y entonces el cardenal Jorge Bergoglio tomó el nombre de Francisco y empezó a reivindicar a todos los antiguos cardenales habían condenado y que habían hecho condenar por el Papa Juan Pablo II y por él principalmente. Entonces, el ahora santo, pues. Y por eso ahora el Papa Francisco pues no vive allá en el Palacio Episcopal, o en el Palacio Papal, perdón. Y fíjense la diferencia. El Papa Francisco, pudiendo o debiendo de haber vivido en un palacio, se fue a vivir a un departamentito, y toda su vida del episcopado no tuvo sirvientes, ni coche, ni nada. Se transportó en camiones públicos, en ferrocarriles, aviones, todos que eran pues públicos. Al contrario del Dobleca, que toda la vida él no ha servido para nada a nadie y se ha servido y explotado a los demás. Bueno, entonces este papa que tenemos es ejemplar, por eso que les estoy diciendo. Y entonces ahora quiere que toda la iglesia se renueve en un servicio hacia los pobres. Y en aquella época del Concilio Vaticano II, el peligro principal era el comunismo. Pero el comunismo ya nada más duró 30 años y desapareció. Todavía quedan pues remanentes del comunismo, como seres fósiles y trasnochados como Cuba y como
China. Pero China es capitalista. Entonces el comunismo fracasó en Rusia y fracasó en todas partes. Y también el ateísmo que estaba en contra de la iglesia a través del comunismo, del socialismo, de los científicos, fracasó porque la gente se ha hecho más religiosa, aunque su religión sea light, es decir, no tenga profundidad, pero de todas maneras se volvió más religiosa. Y como los obispos de México hicieron un documento para defender la democracia, como quien dice, apoyando abiertamente al INE no se toca, pues entonces López Obrador, a través de sus achichincles, así como hizo lo de la propuesta de los militares a través de una priista, así a través de 3 municipios de Yucatán, esos 3 municipios le piden a la Suprema Corte de Justicia que declare anticonstitucional el poner nacimientos en los lugares públicos. Bueno, y hasta es una cosa muy rara. El único que se puso así fue Calles y Obregón, hace 100 años. Pero no es raro por lo de la secta. ¿Qué es una secta? Es como la de la Aarón, ese de la luz del mundo, que ellos dictan lo que van a hacer sus discípulos y tienen dominados a todos. Y es lo que iba a dar la diferencia entre una secta y una religión. La religión está organizada y ya dije que tiene distribuidos todos los ministerios y se puede disentir. Como la Iglesia Católica hay conservadores, como el finado Lefebvre y sus seguidores, y también hay, hasta hubo teólogos de la liberación que todavía viven, Leonardo Poff y compañía. Hay tradicionalistas, esos que quieren las misas en latín y el gregoriano en los cantos religiosos, y también curas de misa y olla, vividores de la religión, de todo hay en la viña del Señor. Y hay una doctrina que tenemos que acatar todos, por lo menos de palabra, y entonces, caso cerrado, la autoridad en la Iglesia Católica está fundada en una sola persona, pero distribuido en todo el organismo que es la Iglesia Católica. Y hay libertad de pensamiento. Y esa libertad de pensamiento, pues, la demostración soy yo, que no soy fanático de la institución. Entonces López Obrador no permite que haya nadie que lo contradiga ni que piense de forma diferente. Ahora yo les digo a todos sus chairos, porque él mismo les puso el epíteto a sus mascotas, que les da de comer en la mano, que los trata como animales. Una mascota es un animal. Los olovinos. Ahora yo les pregunto, ¿a quién van a obedecer? Al que prohíbe o quiere prohibir manifestaciones religiosas, porque empiezan por una parte, pero terminan al final, como estábamos antes de Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, que hizo un concordato con la Iglesia Católica o con el Vaticano, pero que se fue de todas maneras esa prohibición de que los religiosos nos manifestáramos de todo tipo de forma después de la guerra cristera del 27, 28 y 29. Poco a poco se dejó de respetar eso de que no anduviéramos con atuendos religiosos y procesiones y rosarios y peregrinaciones fuera de los templos. Querían una religión de sacristía. Pero la gente no se aguantó y además los indígenas no acataron nada de nada porque ellos siguieron haciendo sus danzas y otras ceremonias de acuerdo a sus antiguas costumbres.
Y ahora volvemos con otro Calles y con otro Obregón. Pero ahora aquel Calles y Obregón eran ateos. Este señor, el doble K Andrés Manuel López Obrador, es un sectario, el líder de una secta, y en la secta no hay libertad. Por eso estaba diciendo, y en una secta solo hay un poder, la voz del jefe, y los demás se tienen que callar o tienen que huir, como todos los que se han salido de la 4 terrible, destrucción de la patria. Entonces, bueno, ahora como Monreal se está defendiendo en contra de la chamba, porque ahora yo les pregunto, ¿de dónde sacan el dinero para promover a esa mantis religiosa, bueno, mantis antirreligiosa, que en toda la República hay millones de pintas? Es Claudia, es Claudia, es Claudia. Al ratito que diga que es Adán, es Adán, es Adán. Porque nada más pues esos pueden ser, a no ser que salga otro tipo de persona. Y como es Claudia, se puede pintar en todas partes, y como los nacimientos pretenden que ya no se hagan fuera de los recintos religiosos. Entonces es recortar la religiosidad católica y la popular. Y ahora sí, yo invito a nadie que aunque emitan esas leyes, en lugar de cumplirlas, todos las contradigamos y hagamos nuestros nacimientos en las calles, como los altares de la Santísima Virgen de Guadalupe. Naturalmente que en este día y en estos días iban a los de la Suprema Corte de Justicia a ver si le daban la razón a estos 3 ayuntamientos, pero no son ellos, son López Obrador, el jefe de una secta contra una iglesia, la Iglesia Católica, y sobre todo porque está la Iglesia Católica de parte de la democracia y él está de parte de la dictadura. Bueno, es la venganza. Ese señor, el doble K, es la pura venganza y el resentimiento y la venganza, la burla, la difamación, la mentira, la hipocresía, la maldad. Bueno, pero está bien, ya decía el Apocalipsis, que en cada lugar iba a haber un demonio que convenciera a todos a través del dinero y de la mentira. Bueno, está bien, perfecto. Pero, ¿por qué nos va a quitar nuestras tradiciones mexicanas que sí vienen de la colonia desde los misioneros, que para instruir a los indígenas inventaron las pastorelas y todas estas cosas, las posadas? Bueno, ¿y ahora por qué? Si nadie las ha podido quitar, no, ni él las va a poder quitar. El pueblo es más fuerte, el verdadero pueblo, no el pueblo que él dice que no es nadie, que son sus seguidores, sus olovinos, sus animalitos, los que les da de tragar a través de las ayudas esas sociales, que él dice que él da, él no da nada, nunca ha trabajado. Entonces él tiene dinero, pues porque siempre ha explotado, como todos sus seguidores, a los senadores, a los diputados, que les quitaban el 10% y se lo daban al movimiento, los sobres esos amarillos del PIO y de la PIA, unos certificados de la fundación de Morena, donde está la señora, esa mamá del Chapo, que dio como 500 millones esa familia. Tienen un certificado, tienen certificados, no estoy inventando, yo vi uno. Bueno, entonces, no sé si el mexicano es o se hace. No, el mexicano no es ni se hace. Es interesado. Es solo eso.
interesado. Es capaz de ponerse de tapete ante el poderoso y alabar al poderoso, aunque el poderoso le tumbe los dientes. ¿Quién sabe qué tipo de raza somos nosotros sin dignidad? Bueno, pero ese es un juicio muy perentorio, muy horrible, asqueroso. El mexicano es el mejor de todos los seres. El mexicano es bueno, el mexicano es amable, el mexicano comparte, el mexicano se compadece. Bueno, amigas y amigos, no permitamos que nuestras tradiciones mexicanas, independientemente de las que sean, nos las quite un individuo que solo se quiere a sí mismo. Bueno, amigos y amigas, buenas noches. Que Dios los bendiga. Maritza Hernández, buenas noches, padre. Gusto en verlo. Saludos desde Long Beach, California, Maritza. Saludos acá desde Los Cerros. Guillermo Castro, saludos, padre. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. ¡Que viva! Miguel Ambriz Vargas, buenas noches, padre José Luis. Últimamente trato de escucharlo diario. Me gusta su conocimiento y su verdad. Muchas gracias. Curi Lee, buenas y bendecidas noches a todos, especialmente para usted, padre. Ja, 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 qué fino para hablar el doble K. Sí, ya se sabe. Usted mismo dijo, ¡fuchicaca! Buenas noches, padre. Desde Campeche se les saluda. Bueno, que Dios los bendiga a todas y a todos, aunque rompa las reglas gramaticales de la Academia Española de la Lengua. Buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.